Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en una emisión más de su programa ambiental, el único programa ambiental en la región Voces de la Tierra. Y nos encontramos en un formato un poquito diferente el día de hoy, porque vamos a extrañar a nuestra querida amiga Citlali. Sin embargo, estamos sus colegas y amigos, la bióloga Flor Lisbeth, que nos acompaña, y su servidor José Antonio Dávila Paulín, ambos guardaparques del área natural protegida de la Cuenca Don Martín. Y el día de hoy traemos un tema muy bonito y muy apasionante, que son las aves, compañera. Así es, ingeniero, ¿no? Pues un gusto saludarlos a todos. Vamos a estar platicando acá sobre temas bien importantes. Ya hemos tenido anteriormente un programa que hablamos sobre aves, pero hoy queremos enfocarnos en las aves que están dentro de la norma 059 de la Semarnat, que para el que no lo sepa, les ponemos aquí un ligero contexto de lo que es esta norma, que es básicamente una norma mexicana que tiene como objetivo identificar tanto a flora como a fauna de varias especies que estén en algún cuidado, peligro, que estén extintas, amenazadas incluso, para nosotros tenerlas identificadas. Y con esto pues poder trabajar, ¿no? O sea, saber qué especies necesitan de nuestra ayuda y pues ponernos en ello, ¿no? Lamentablemente, ¿verdad? Esta norma pues a día se sigue sumando, ya sea flora, fauna de todo nuestro país, y pues en estas también vienen las aves. Pero me gustaría empezar con tratar la importancia de estos organismos, porque están ahí todo el día. Veníamos platicándolo antes de iniciar el programa. Son organismos que están todo el día. Su actividad es mayormente en la mañana o al anochecer, ya cuando está terminando el día. Y pues es ahí donde podemos ver como un gran número de ellas, escuchar sus cantos. En la mañana ya las estamos oyendo, a lo mejor es un tono de alarma de alguna persona que nos esté escuchando. Y pues bueno, con este tema de la importancia, me gustaría señalar primero que aportan muchísimo al medio ambiente, por ejemplo en control de plagas. Ya lo estuvimos hablando, que muchos de estos organismos, su alimentación son insectos. Hay incluso algunas aves que su alimentación es exclusiva de insectos. Su pico está adaptado a estarlos cazando y estarlos consumiendo. Pero lo que estos pajaritos no saben es que los insectos que ellos comen son plagas o son organismos que a lo mejor le están haciendo algún daño a algunas plantas en donde están ellos resguardados, ¿no? Entonces, ya, empezando por esta parte, que a lo mejor estas aves pues no lo hacen con ese afán, solo por la necesidad de comer. Ellas ya están ayudando muchísimo a tener este control de plagas, por ejemplo. También, no sé, tienen ahí un importante rol. Sí, bueno, además las aves, acuérdate que forman parte de la dieta alimenticia de los humanos, ¿no? En general, utilizamos mucho, no nada más como alimento, sino hasta como ornato, las plumas, ¿qué más pueden ofrecernos? Son alimento en la cadena alimenticia, ya por eso tienen un valor excepcional. Sí. Porque otros organismos también las consumen, y es parte de las cosas que brindan el gremio de las aves. Y yo quiero destacar también, compañera bióloga, que el contacto con las aves es una manera muy económica, fácil de estar en contacto con la naturaleza. Basta con salir al jardín, basta con salir de cualquier lugar y vamos a ver aves en áreas urbanas, en áreas silvestres, y ellas se distribuyen prácticamente en todos los hábitats, en áreas boscosas, en matorrales, en pastizales, en fin, hasta en la costa. Y uno puede decir, bueno, y en el mar, ¿a poco hay aves? También hay aves en el mar, en las islas. Entonces prácticamente en todos los ambientes vamos a encontrar aves, y eso lo hace
un grupo pues muy amplio al cual tenemos acceso fácil y rápido. Por eso eventualmente hacemos también actividades de observación de aves. Aquí para la región carbonífera tenemos identificadas casi 200 especies de aves, lo cual es un número importante. Claro. Pensando que estamos en una zona árida, en un desierto, pues pensar en 200 especies es un número importante, ¿no? Y pues es algo yo creo que debemos resaltar, que para nuestra región carbonífera el tener un río, montañas y valles hace muy diversa esta región. Ajá, y cabe destacar también que el rol de las aves, por ejemplo, esto de la dispersión de semillas, claro, que algunas aves también polinizan, que pues, no nada más son las abejas, son muchísimos organismos los que son polinizadores, y también nos ayudan muchísimo en esta parte de la dispersión de muchísima flora aquí en la región, por ejemplo, en la sierra. Y pues también no sé qué le parezca comentar al respecto de los monitoreos de aves que hacemos. Tenemos el de verano y el de invierno, ¿cierto? Sí. Y esto, no, sí, mire, ya le vi la cara de felicidad de este tema. Al Inge le gusta muchísimo el tema de las aves, pero hacen monitoreos, ¿no? A mí todavía no me ha tocado estar en uno, pero ya estoy ansiosa por el de invierno, ¿verdad? Sí. Que es el que viene. Ya te tocará. Efectivamente, en invierno tenemos la visita de estas aves que vienen del norte, buscando alimento y refugio en estas latitudes, y nos vamos a la presa a observar aves, a identificarlas y a contarlas. No nada más es ver en dónde están y cuáles son, sino cuántas hay. Y se hace un ejercicio muy bonito. Para la vez pasada que hicimos esa actividad salieron más de 80 especies en 3 horas en la mañana, entonces también es un número importante. Para verano, que es otra temporada del año en donde vemos más bien aves de pastizal y aves de matorral, esas lo hacemos mediante transectos, que son recorridos en vehículo. Son 44 kilómetros en vehículo que nos vamos deteniendo cada 800 metros y durante 3 minutos vamos a estar observando aves en un radio de alrededor de 700 metros, 800 metros por ahí, y está registrando qué especies estamos observando. Es muy diferente, son muy diferentes las especies que vemos en verano que las que vemos en invierno. Ajá. Pero no dejan de ser interesantes. Para darte un ejemplo, por ejemplo, hemos visto hasta águila real en estos recorridos en verano, para allá, para el área de Cuatro Ciénegas, y además hacemos diferentes recorridos para Cuatro Ciénegas, acá en Musquis en la parte norte, y en la parte sur hacia Juárez y Progreso, para aquel lado es donde andamos observando aves. Y como te decía, pues regresamos con una lista muy grande de especies que vemos en verano. Cualquiera puede pensar, oye, pero en verano casi no hay actividad. Hay actividad de aves en verano, al pleno mediodía, claro que disminuye. Recuerda que la actividad de las aves le llaman crepuscular, entonces hay mayor actividad durante las primeras horas de luz del día y al atardecer, cuando ya está bajando el calor. Sin embargo, durante todo el día vamos a poder ver aves. Ahorita que estamos aquí podemos salir y ver aves aquí donde andamos, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de la biodiversidad en el tema de aves. Como te decía, aquí para la región 200 especies, pues está bien. Está muy bien. Sí. Está muy bien para el área. Y me llama la atención, tú traías un número ahí de las especies que están en esta norma oficial mexicana, la 059, que es la que efectivamente con eso empezamos, diciendo que trae esa norma, contiene las plantas y animales y hongos que hay en el país que están bajo alguna categoría de conservación especial, que puede ser rara, endémica, amenazada, bajo protección especial o hasta extinta, ¿no? O en peligro de extinción. O también hay una categoría bien extraña que dice probablemente extinta. Sí. O sea, como que no saben porque ya no la ven, pero no están seguros si realmente está extinta o no. Sí, lo lamentable de esa norma oficial mexicana es que efectivamente va incrementándose el número de especies que están consideradas en la norma. ¿Qué quiere decir? Que las especies están teniendo más problemas para poder subsistir. El que una especie esté en esa norma obedece a las presiones que tiene pues no nada más la especie, sino la población en total.
que son presiones hacia su hábitat, básicamente, presiones hacia por cacería o aprovechamiento excesivo de algunos de estos grupos, pero más que nada es por el peligro que está enfrentando su hábitat. Y son, bueno, tú traías el número, a lo mejor sí. Lo podemos compartir aquí con la audiencia. Así es, lamentablemente, bueno, aquí me enfoqué más que nada en las especies que están aquí en el estado de Coahuila, dentro de la región, aquí carbonífera también. Son en total 52 especies que están en la norma, o sea, de las 200 probablemente que estén, 52 especies están en la norma. Y nos indican que vamos a así es. Vamos a salir al aire. Así es. Pero vamos a seguir en streaming. Entonces vamos a escuchar esas bellas melodías que programan aquí en Radio Kickapoo. Regresamos. Y por mientras seguimos entonces ya por acá, por el Facebook, streaming, por el streaming en vivo. Y entonces nos decías que más de 50 especies para Coahuila, pues también es un número importante de aves, ¿no? Hablando de aves, sí. Seguramente aquí para Coahuila la fragmentación del hábitat, aspectos de cacería, contaminación, ¿qué más podría ser? Bueno, plagas y enfermedades también a las aves, al gremio de aves. Les caen enfermedades y hay una muy sonada últimamente, ¿no? La gripe aviar, que precisamente nosotros hemos tenido que adaptarnos y tener más cuidado en el manejo de las aves, que a veces se nos olvida desafortunadamente, pero por ejemplo cuando hicimos la observación de aves de invierno encontramos un patito muerto por ahí y lo manipulamos para tomarle fotografías y la evidencia de que ahí estaba. Pero no debemos, sobre todo las aves silvestres, no debemos manipularlas sin protección, sin guantes de látex, por lo menos, ¿no? Por este problema de gripe aviar, que afortunadamente para nuestro país creo que ha habido un caso, una cosa así, ha sido muy bajo, pero pues sí es un problema de salud para las aves, pero que también puede brincar hacia los humanos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también por eso. Sí, y es bien importante que lo comente. Yo no sabía de este caso de la gripe aviar y pues se me hace bueno recalcarlo, ¿verdad? A las personas que nos estén escuchando, si ven ahí, porque sabemos que están bien bonitas y más nos puede dar cierta tentación, ¿no? A lo mejor nos da curiosidad, pero sí, pues no agarrarlas, porque no sabemos qué nos podría causar, ¿verdad? A nosotros, claro, repercutir en la salud. Sí, y yo creo que en general eso de no agarrarlas también obedece a todas las especies silvestres, sí, ¿no? Hay que dejarlas, o sea, si queremos ver aves en su hábitat natural, pues hay que dejarlas libres, sí, ¿no? Además allá van a estar cantando y reproduciéndose, haciendo su vida como ellas saben hacerlo, bañito y demás. Pues hay que dejarlas ahí, ¿no? En libertad en su hábitat, ¿no? Claro que sí. Y pues bueno, también me gustaría tocar el tema, por ejemplo, que es un muy buen ejemplo, por ejemplo, el cambio climático. ¿Cómo está afectando a todas las aves? Porque ya lo hemos mencionado, este es un tema que existe, está sucediendo, es una realidad que ya nos está afectando a todos. Solo hay que ser pues observadores y detectar estas cosas. Y bueno, lamentablemente el grupo de las aves pues no es la excepción. A ellas también les está afectando mucho. Por ejemplo, en el proceso migratorio, ¿verdad? Hay especies que tienen que estar modificando su ruta migratoria porque a lo mejor el alimento que ellas encontraban en cierto lugar, vamos a poner un ejemplo así muy simple, hay algún alimento que nada más está disponible cuando hace calor. Y resulta que las aves, en la temporada donde ellas decían, vamos a iniciar nuestro proceso de migración a tal lugar, aún no está haciendo calor, por ejemplo. Entonces ellas tienen que retrasar su proceso de migración o adelantarlo. Todo esto, pues, adaptándose, ¿no? A estos cambios de clima que, pues, lamentablemente ya estamos viviendo en la actualidad. Y es algo que las afecta porque
eventualmente, digo, no es algo natural, no es algo que deba de estar sucediendo y en este proceso pues se van perdiendo, ¿no? O sea, en donde ya no están encontrando alimento, donde se supone que debe de haber, o ya no están llegando a lugares en donde se supone que deben de estar tranquilos, Sí. debe de haber cierto clima, cierto ambiente, y ya no está. Sí, fíjate que eso que comentas se me hace muy importante y relevante, Además que en este tema de la migración de las especies, las aves en general utilizan mucha energía y para poder volar, sobre todo las migratorias, grandes distancias. Y recuerdo como si fuera ayer un caso de los gansos de frente blanca en Nuevo México, que han hecho se han hecho estudios a tal grado de que se ha demostrado que se afecta a la migración de esas aves cuando son espantados de su hábitat, cuando están descansando, por ejemplo, en el agua, y llega la gente y los espanta. Utilizan energía que en realidad necesitaban para poder llegar al siguiente sitio, porque ellas cuando van migrando van llegando a los humedales, a las áreas con agua para alimentarse, descansar y protegerse. Entonces, cuando son alteradas esos ciclos o durante el día que los hacen volar de manera innecesaria, porque los espantan, están utilizando energía que deberían usar para llegar al siguiente sitio. Entonces, ¿qué ha pasado? Que eventualmente algunos de esos organismos no llegan al lugar donde tenían que llegar el siguiente día, y entonces tienen que bajar antes, pero bajan en lugares en donde no están protegidas, no están seguras, y entonces afecta a la población. Qué chistoso, ¿no? No chistoso, qué trágico más bien, cómo el espantar a un grupo de aves los podemos afectar hasta en sus procesos biológicos naturales de migración, ¿no? Wow. Sí, lamentable eso. Una acción que a lo mejor pudiéramos nosotros... una acción como inocente, sin saber que ya lo hemos, este tema de la desinformación, ¿verdad? En estas alturas sí puede ser un tanto peligrosa. Y todo esto, el cambio climático, lo que usted comenta, pues da paso a la reducción de el número de especies, de individuos, y con esto pues la diversidad, ¿no? de este grupo de especies, digo, lamentablemente está sucediendo. Y qué bueno que comenta esto. Yo no sabía de que ellas podían perder esta cierta energía con este sencillo acto, ¿no? De a lo mejor pasó un niño corriendo o un auto, no sé, y ya. Sí, porque hasta cierto punto es hasta bonito verlas volar, ¿no? Y sobre todo cuando es en grandes cantidades. Lo hemos visto en la presa Venustiano Carranza, cuando en la mañana, muy temprano, se elevan las parvadas ahí de patos de cientos, y es un espectáculo verlas, ¿no? Entonces hay gente que quiere ver eso y las espanta. Bueno, les estamos afectando su migración con eso, ¿no? Wow. Y otra cosa que también cabe resaltar ahorita, sobre todo con el gremio de las aves migratorias, que muchas de ellas son sujetas de aprovechamiento, y no nada más las migratorias, también otras que hay aquí en la región, por ejemplo las codornices, que están sujetas de aprovechamiento cinegético, esto es con fines de cacería, ya sea para alimentación o como deporte. Y en los Estados Unidos la actividad de cacería de aves migratorias es una actividad que deja muchísimo dinero. En México somos menos acostumbrados a la cacería, sin embargo hay cacería de aves también en México. A lo que voy es de que la conservación de las aves también nos da la oportunidad de generar economía. No nada más para la persona que tiene el rancho y permite la cacería en un rancho, sino para toda una población. Musquis, por ejemplo, aquí alrededor hay cacería de venados y de otras especies, y Musquis indirectamente se ve beneficiada de la cacería, o sea, se ve beneficiada de la vida silvestre, y las aves forman un grupo importante de la vida silvestre que está sujeta a la cacería. Entonces también generan economía. A muchas poblaciones, ¿no? Aquí en México, no se diga en Estados Unidos, la cacería es una actividad preponderante que genera millones de dólares. No sé en México, ¿no? Pero es también importante. Ajá. Y también, bueno, yo por ahí escuché que pues está la cacería buena y la mala, ¿no? Claro. O sea, o hay cacería informada o desinformada, porque hasta para cazar hay que
hay que tener cierta información, ¿no? Entonces tengo entendido que las personas que quieren realizar este tipo de actividades, pues tienen que tener ciertos, no sé si serían como certificados, algún papel. Sí. Bueno, a lo mejor ese es tema de otro programa, pero vale la pena destacarlo, efectivamente. Hay cacería legal e ilegal en realidad. La legal es la que se lleva a cabo cumpliendo con la normativa, con los permisos que se deben tener, que son de varios tipos. Como te decía, puede haber cacería o aprovechamiento para alimentación, para autoconsumo. También hay cacería deportiva y también hay cacería para investigación. Por ejemplo, para hacer estudios a veces se requiere obtener ejemplares de la vida silvestre y se saca un permiso para investigación o fomento. Es parecido a la pesca, también es por ahí los tipos de permiso, pero además en la cacería, como se utilizan equipo muy especializado adicional, que es ya sea armas de fuego o otro tipo de herramientas como arcos, qué sé yo, pues hay que tener los permisos para ese tipo de equipo muy especializado, que eso es, como te digo, es otro tema. Pero vale la pena destacar lo que las aves en general sí generan economía y pueden ser sujetas de aprovechamiento, ¿no? Ahora, imagínese si este número de este grupo de aves estuviera disminuyendo, o sea, ¿hasta qué punto nos afectaría a nosotros como personas, pero también al medio ambiente? Sí. Porque ellas, como lo dijimos al principio, tienen un muy muy importante rol ecológico, tienen su función, ellas aportan muchísimo al medio ambiente y nos aportan muchísimo a nosotros, porque la interacción que hemos tenido con ellas ha sido desde hace muchísimos años. Digo, incluso acá los mexicanos en nuestra bandera tenemos un ave muy muy emblemática, que es el águila real, y también en la cultura, ¿no? Nos hemos vestido de plumas, en el alimento, no, o sea, han influenciado muchísimo en las personas aquí en México. Y la verdad es que es muy grave que, por ejemplo, el águila real se encuentre como amenazada, sí, por ejemplo, bajo la norma. ¿Qué significa esto? Que está a unos cuantos pasos de pasar a peligro de extinción. Y después extinción. Y digo yo, es impresionante que, o sea, para ponerles un ejemplo, ¿no? De un águila que está en nuestra bandera, que todos la conocemos, se encuentra amenazada por actividades que las personas estamos provocando, ¿no? El deterioro de hábitat, la pérdida de suelo, la tala excesiva de árboles. Hasta el uso de agroquímicos, eso sí lo sabes, estoy seguro. Acuérdate que también hubo un estudio en donde se comprobó que el uso de agroquímicos detectaron que bajaba la tasa de fertilidad la tasa de éxito en la sobrevivencia de algunas aves rapaces. Se empezaron a hacer los estudios y resulta que eran los agroquímicos que se estaban utilizando en zonas agrícolas, que tenían un efecto sobre las presas, que son los herbívoros, que a su vez se alimentaban los carnívoros, las aves rapaces, y el efecto era que el cascarón de los huevos de las aves era más endeble, más delicado, más fino, y entonces cuando llegaba la hembra a empollarlos, los quebraba. Entonces la tasa de éxito de las aves rapaces disminuyó drásticamente y fue a causa del uso de agroquímicos. Entonces, dices tú, fíjate cómo, estoy seguro que quien usaba los agroquímicos no lo hizo intencionalmente, que voy a acabar con las especies rapaces y por eso voy a usar agroquímicos, no. Pero la falta de conocimiento en los efectos que tenía el uso de agroquímicos afectó a las especies rapaces, ¿no? Ese es otro ejemplo de cómo nuestras actividades desafortunadamente merman las poblaciones de individuos silvestres, y no nada más las aves, sino también otros grupos, pero hoy estamos hablando de las aves. Claro, impresionante eso, y seguramente ha de haber otros efectos que debemos de estar observando, ¿no? Que siempre hay que estar bien atentos, y pues qué grave, digo, siempre hay que fomentar, no hay que utilizar ese tipo de agroquímicos, a lo mejor otras alternativas, ¿no? Hay que investigar otras alternativas. Sí, de hecho ya se
prohibieron el uso de DDT y el uso de algunos agroquímicos en algunos países ya están totalmente prohibidos, y una de las razones fue ese, el efecto sobre la vida silvestre. Y quiero resaltar también algo que tú acabas de mencionar en la cultura. Lo acabas de decir, en nuestro símbolo nacional está el águila real. Sin embargo, desde las culturas precolombinas se utilizaban las aves. Por ejemplo, es muy conocido el penacho de Moctezuma, ¿no? Que está adornado con plumas de colibríes y plumas de quetzal, que son aves maravillosas de zonas tropicales, ¿no? De aquí de nuestra región, pero que su plumaje tiene ese algo tan particular que mereció estar con los grandes gobernantes, ¿no? De aquella época, y cómo pasan a ser, forman a parte de la cultura de un país, y prácticamente en todos los escudos de los municipios y de los países va a estar un ave rapaz por ahí, o a veces un ave muy bonita como el quetzal y demás. Forman parte de ese bagaje cultural de nuestra cultura, ¿no? De nuestro país. Aquí en Musquis lo podemos ver, donde más hemos los símbolos que tienen, que los logotipos hasta de los equipos de fútbol y demás tienen ahí las aves representadas, ¿no? O en otros países también, que los halcones marinos de no sé quién, que es del fútbol americano, de los equipos de béisbol también está ahí, los cardenales, en fin, yo no sé de deportes, ¿no? Pero sé que utilizan a las aves como algo que las representa por algo, ¿no? Por su belleza o por su fortaleza. Un significado pues muy bonito culturalmente hablando. Que fíjate, ahorita me acordé, hubo una historia que no contamos en el último programa, porque entrando en este tema de la cultura, también hay historias claro, que son de inspiración, y que el protagonista es un ave, un ave rapaz, por ejemplo. No sé si se acuerda de esta historia, que ¿en qué año fue? Hace algunos añitos hubo un video muy, muy viral por ahí, y toda la gente estaba súper inspirada por este video, porque decía que el ave se quitaba el pico. Ah, sí, ya lo ¿Ya se acordó? Sí. Suéltalo. En este video o sea, tiene un bonito mensaje, porque al final de cuentas habla de la fortaleza, la constancia, el no rendirse, ¿no? Porque en esta historia nos cuentan que esta ave se quita el pico y se va a la montaña sola, y empieza este proceso de cambio de pico, y ella tiene de esta renovación, y al final suele tener un pico más fuerte y más grande, es lo que dice la historia, ¿no? Que pues es una historia inspiradora, pero les tenemos una triste noticia. Que no es cierto. Que no es cierto, ¿no? Que es una vil mentira. No se quitan el pico. Bueno, en realidad el material del que está hecho el pico es como las uñas, el cabello, así. Y les crece. En realidad sí existe un proceso de desgaste del pico, y sobre todo en algunas aves que comen semillas y lo gastan mucho por ahí, se les está renovando, pero no a tal grado de quitárselo para que le vuelva a crecer. Eso más bien obedeció a un pasaje bíblico donde se habla de la renovación y demás, pero pues alguien lo tomó por este lado y lo hizo una historia muy bonita, como acertadamente lo dice, compañera, pero pues no es cierto, ¿no? Se oye bonita la historia, sí habla de la renovación, del esfuerzo y la constancia y demás, pero pues no hacen así las aves rapaces, no se quitan el pico. Si por alguna razón llegaran a no tener pico una ave rapaz, pues es prácticamente morir, es un depredador que no tiene una de sus herramientas principales. Acuérdate que las rapaces pues son las garras de sus patas para sujetar las presas, y el pico para romper la carne, romper los tejidos y poder alimentarse. Entonces es como comer sin dientes, ¿no? No tener dientes para comer. Y para un depredador de esa calaña, de los carnívoros, pues es su boleto a la muerte, prácticamente, no tener esas herramientas para poder alimentarse, ¿no? Y hablando de alimentación, qué padre que nos está dando el tema, las aves te dan eso y más.
la alimentación, hay unas que son tan específicas como las carnívoras, pero hay otras que comen peces, hay otras que comen semillas, hay otras que comen partes vegetales, que comen insectos, en fin, su dieta es tan amplia, por eso yo creo que abarcan todos los ecosistemas del planeta, porque están en todos lados. Están en todos lados porque hay comida para todos. Y cambian durante el año, son como nosotros también, nosotros dependiendo de lo que haya de alimentación vamos a comer eso, ¿no? Uh-huh. También las aves, si en alguna temporada hay una, por ejemplo ahorita que están pasando las mariposas las gallitos, las picudas, ahorita andan aves comiendo esas, cuando dejen pasar esas mariposas pues van a comer otras cosas, esas aves, ¿no? Se adaptan también a las condiciones y a la alimentación que hay disponible, yo creo que uh-huh. por eso es su gran dispersión y el poder abarcar todos los ecosistemas en todo el planeta, ¿no? Y es para poder alimentarse de cosas muy específicas, por ejemplo, los que comen semillas, pues tienen unos picos duros, también picos gruesos. Los que están más adaptados a insectos, pues van a tener unos picos más delgados. Las colibríes, por ejemplo, que están adaptados totalmente a alimentarse del néctar de las flores y que tienen que sacar el néctar de la flor. Entonces tienen un pico largo, puntiagudo y una lengua así larga. ¿Qué te gusta? Los correcaminos que andan por ahí buscando lagartijas o serpientes, pues tienen un pico resistente y largo. Uh-huh. En fin, sus adaptaciones en cuanto al pico te dicen mucho de su estilo de vida. También sus patas te dicen, a ver, hay algunas nadadoras, hay algunas corredoras, otras que simplemente se sujetan o se perchan a las ramas de los árboles, entonces sus patas te van a decir también en dónde andan, cuáles son sus hábitos, ¿verdad? ¿Cuáles son sus hábitos? Ajá. Y pues pongamos el ejemplo del pato, claro. Que yo creo es un ave que todos conocemos, si hemos visto su pata, sí. Está palmeada, uh-huh. Parece una, ¿y cómo le llaman a esto? Una raqueta, ok. No, de los que usan los nadadores. ¿Aletas? La aleta. Ándale. Parece algo así como una aleta. Sí. Y es esa su función. Claro. O sea, le ayuda a estarse desplazando en el agua cuando los vemos ahí bien tranquilos. Uh-huh. Hay otra cosa que tienen las aves que a veces ponemos poca atención. Las plumas. Las plumas también, bueno, que es una característica de las aves, el que tener su mayor parte del cuerpo cubierta con plumas. Son unas herramientas tan valiosas que las utilizan para volar, para camuflajearse, para cubrirse del frío, para poder flotar, porque algunas plumas también se cubren como de una especie de aceite para poder ser impermeables y poder flotar en el agua. Entonces son elementos tan importantes y valiosos para las aves que además entre los machos y las hembras hay a veces diferencia, el dimorfismo sexual, en donde el macho quiere aparentar ser muy guapo o muy fuerte, así como le hacemos todas las especies, y tenemos que gustarle a la hembra. Entonces las plumas son muy importantes en las aves para demostrar también esa manera de gustarle a la hembra. Por eso algunas aves son muy llamativas, los colores son muy llamativos, pero es gracias a las plumas. Entonces son sus herramientas para parecer ser más bellas, ¿no? Las aves. Sí, que de hecho este es un grupo de especies en donde es un poco gracioso desde mi punto de vista, porque el macho tiende a ser el más colorido, sí. el más pomposo en cuestión de colores. Ya ven ahí el pavo real, por ejemplo, es el que tiene colores, plumas muy bellas, tiene estas plumas en la parte de su cola, las levanta y así es como anda ahí atrayendo a la hembra, y vemos a la hembra. Sí, que es menos colorida. No, tiene este colorcito café pálido así. Y ya, y el macho acá todo, sí. Digo yo, mira, y eso sucede en otras especies de aves, ¿verdad? Casi, no sé si en todas. No en todas. Pero sí sucede, y también tienen este típico cortejo. Hay sí. unas que tienen unas danzas ahí bien elaboradas y todo. Digo, cantos, ¿no? También utilizan para cortejar. Y para muchísimas otras sí. cosas. Los cantos también sirven como advertencia, por ejemplo.
Si ven ahí algún animal que les pudiera hacer daño o ven algo extraño que no solían ver, suelen empezar a cantar y se advierten entre todos. A cantar de cierta manera, ¿no? Porque se nota cuando andas en campo, oyes por ahí de repente algunos sensontles de lo que son muy comunes, pero cantan diferente cuando está uno en presencia de ellos, a cuando los estás oyendo a la distancia, cantan precioso, ¿no? Pero cuando te acercas, cantan de otra manera, que se están alertando entre ellos, efectivamente. Sí. Entonces el canto es una herramienta también muy importante para ellas, ¿no? Y también quisiera destacar el tamaño. Hay aves tan pequeñas como las colibríes y aves tan grandes como las avestruces. Uy. Entonces, toda esa variedad de tamaños que hay en las aves, hay unas que son, eso es importante, y otras que son útiles para los humanos, que ya lo mencionábamos al principio como alimentación, pero son domésticas, las gallinas y demás, que ya forman parte casi a veces de la vida cotidiana de los humanos, y otras que definitivamente no son domesticables, ¿no? Que desafortunadamente, y aquí voy a hablar de otro tema, de esos que nos duelen el corazón, de la venta ilegal de especies, ¿no? Hemos visto a veces personas que venden algunas aves que andan por ahí en las calles, que no todas son de centros de reproducción. Es legal comercializar ciertas aves, las aves canoras, les llaman, las que cantan, pero siempre y cuando vengan de lugares en donde las reproducen, pues para eso, ¿no? No las aves silvestres que son las que andan en campo, que eventualmente las capturan y luego las venden. El 90 o más del 90% de esos organismos van a morir. Se van a morir. Porque nacieron en vida silvestre, en vida libre, y no están acostumbradas al contacto con los humanos como lo están aquellas que nacieron en cautiverio. Entonces, ¿por qué estoy llegando a eso? Pues porque dentro de los muchos usos de las aves, la comercialización de ellas es una actividad posible cuando es legal, así como la cacería también. Pero cuando no lo es, mejor no compren aves canoras que no tengan su certificado, que no tengan su legal procedencia, sí, que son los centros de reproducción. Mejor no compren de esas aves, ¿no? Y que también a veces suele pasar al revés, que la gente a lo mejor tiene su ave de mascota y en algún momento dice, es que la voy a dejar libre, claro. La voy a dejar libre porque ya la veo triste, no me gusta que esté por acá. Pero ¿qué pasa? Que esa ave tampoco va a tener un éxito, ¿no? Ahí afuera, porque estaba acostumbrada a estar en cautiverio. Ella va a estar buscando su platito de comida. Resulta que allá afuera no hay platitos de comida, no sabe ella buscar su alimento, no sabe ella protegerse y pues eventualmente va a pasarlo. Y si a eso le añadimos que a lo mejor es una especie que no es nativa, por ejemplo los periquitos australianos, los periquitos de amor, son tan comunes y tan fácil de reproducir que todo el mundo tenía. Llegó un momento en que todo el mundo tenía de esos y hubo quienes los liberaron, pero pues su nombre lo dice, son australianos, ¿no? Allá son nativos de otro continente, que en muchas de las ciudades aquí andan libres, ¿no? Porque ya fue el caso de lo que acabas de mencionar, pero van desplazando a las especies nativas desafortunadamente. Muchos loros, muchos cotorritos andan en las ciudades que fueron liberados, que no son de estas latitudes del continente o no son de este continente, y aquí los vemos, andan por ahí libres. El otro caso es el estornino, es uno que está horrible, a mi gusto no me gusta, parece un cuervo más chiquito, así chaparrito. Sin embargo lo ves así con la luz y son iridiscentes, ¿no? Las plumas toman ciertos colores muy bonitos. Sí. Hasta eso toman unos colores muy bonitos, pero es una especie europea que está ampliamente distribuida, y aquí hay en Musquis y en Sabinas y en Juárez. Hay muchos de los estorninos y los vemos aquí, parecen como cuervos, parecen como tordos, más bien, parecen tordos oscuros. Y son especies no nativas que fueron liberadas en algún momento. Ok. Porque, por ejemplo, de especies que no son nativas de aquí, que vemos en todas partes, por ejemplo, las palomas. Sí, las palomas domésticas. Ajá. Columba libia. Columba libia. Esa es la que solemos ver en plazas, que andan tirándole panecito y todo.
que también han sido objeto de estudio Ujú. para buscar parásitos, Sí. estarles buscando parásitos, pero pues esa de ahí que yo tenga entendido no es de por acá tampoco, No es europea. es europea también, entonces... Y híjole, además pues, esa afecta, te digo, cosas que ni pensáramos, ¿no? Por ejemplo, la infraestructura urbana, las iglesias, de hecho le llaman a veces las palomas de las iglesias, son esas, ¿no? La Columba livia, que su excremento muy ácido, en construcciones muy antiguas, en algunas ciudades, se ha demostrado que ha erosionado a tal grado las construcciones que ponen en riesgo la arquitectura de esa infraestructura, porque ha sido muchísima las veces que han defecado sobre la construcción, que van erosionando la fachada de los lugares, ¿no? Pues por eso se usan, yo he visto en algunos lugares que ponen cantos de aves, de rapaces, que se oye como si anduviera un gavilán por ahí, pero las aves son muy abusadas también. Al principio probablemente sí las espantan, pero después se acostumbran y ya regresan, ¿no? Es muy común que en algunos lugares hasta compran como unos tecolotes artificiales así de cierto tamaño, que hasta se mueven algunos, ¿no? Que con la finalidad de espantar a las palomas, sobre todo de la infraestructura, pero las palomas después se acostumbran a ellos y ya hasta se les paran ahí arriba el tecolote cuando saben que no es una amenaza, ¿no? Nada más al principio funcionan. Pero bueno, hay otros métodos ahí para espantar aves que pudieran ser algún riesgo, como te digo, para la infraestructura o para lugares en donde se producen alimentos. En Sabinas, que está una empresa dedicada a la producción de productos de aguacate, ahí tienen también estos esquemas de no quieren fauna de ese tipo porque puede llegar a contaminar alimentos, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las cosas negativas que pudieran tener las aves en áreas urbanas, y más las aves que no son de este continente. Que no son de por acá, ¿verdad? Sí. Que quién sabe cómo habrán llegado desde acá. No, sí nos podemos dar una idea, digo, porque ya las personas nos trasladamos de un lugar a otro. Hay métodos de transporte que ya pues a lo mejor no se le da algún mantenimiento, claro, o no de manera correcta, y pues es ahí donde... Sí, lo hay de manera accidental, alguien que se traiga por accidente a lo mejor en algún vehículo o algo así, pero también hay intencional, alguien que traiga a propósito y libere aves en algún lugar, pero también hay eventos climáticos o eventos naturales como tornados, ese tipo de cosas que eventualmente también nos pueden traer fauna o aves en este caso que no son muy de aquí de la región. Hemos visto acá en la presa Don Martín, por ejemplo, ay, siempre se me olvida, Arnulfo, que está allá, me puede decir, ¿el qué? Los pelícanos, ¿no? Pero ese no iba a decir, el que es rosa, la jaya. Ay, yo pensé en el flamenco, ¿no? No, hay otro, pero muy parecido, que también lo hemos visto acá, que son costeros totalmente, o gaviotas, hay gaviotas aquí en la presa Don Martín, o charranes, que también son totalmente marinos, pero que en algún momento, algún evento climático las desplazó y les trajo hasta estos lugares, ¿no? Entonces, pues sí, son varios factores los que pueden incidir sobre la distribución de las especies nativas y no nativas. Híjole, no, pues bueno, sí, es todo un tema. Estoy aquí al tanto del tiempo, no se preocupe. Pero ya por último, ya que hablamos de todos los beneficios, su importancia, cómo han influido en nuestra vida desde hace muchísimos años, cómo lo hacen hasta el día de hoy, cómo es nuestra interacción con ellas en la ciudad, en lo rural, pues sí me gustaría mencionar algunas especies que yo he visto por acá, que pues lamentablemente están en esta lista y que nosotros pues pudiéramos también tomar acción, porque nuestras acciones individuales, en grupo, pueden ayudar a final de cuentas. Entonces ya mencionamos una, que es el águila real. Ella está en estatus de amenazada. Todavía podemos tomar acciones para evitar que llegue a esta parte de estar en peligro de extinción. También lo que es el pato triguero, no sé si lo ha conocido, ese lamentablemente está aquí y ese sí está en peligro, ese está en peligro de extinción.
También lo que es el pato real mexicano, un ave muy, muy bonita, la podemos ver por ahí miren, aquí en el streaming nos están apoyando en pasar imágenes de las aves que estoy ya mencionando de ahí. Ese es el pato real mexicano. Esa es la especie que se encuentra en peligro de extinción. Y también por último lo que es el aguililla aura, que es un ave que todos estamos viendo, está bellísima. Esta se encuentra en una protección especial. Fíjate que de esa destaca mucho que le llaman aguililla aura precisamente por la tonalidad de sus alas. Es semejante a las auras, que son aves carroñeras muy comunes aquí en la región, y a veces andan volando juntas. La hemos visto, esta aguililla aura, porque vuela de manera circular, asemeja mucho al vuelo de las auras, ¿no? Pero es muy abusada porque él hace eso para detectar a sus presas y poder atraparlas, ¿no? Las presas ante las auras, que son carroñeras, generalmente no les causa temor, preocupación y demás, porque son carroñeras. Pero nada, que por ahí anda un depredador que es la aguililla aura. Y está, entonces, ¿qué? Está en protección especial. Protección especial, ok. Que es una categoría un poco antes de la amenazada. Ok. ¿Verdad? Está ahí todavía. Este de aquí es el pato triguero, que le llaman. Mira, y es una foto de Pedro Dávila, mi pariente. Muy comunes en la presa, los hemos visto esos. Están bien bonitos y se distinguen muy bien por este plumaje azul que tienen ahí en parte de sus alas. Está así todo café y de repente el manchón azul. Ahí si los ven, lamentablemente está en está en peligro y es endémico de aquí. Okay. Lamentablemente. Endémico quiere decir que su distribución se restringe a cierta área, ¿no? Ajá, y que solamente está aquí con nosotros. Entonces, digo, qué triste, ¿verdad? Habría ahí que hacer algunos cambios. Nosotros ya como personas. Thor, el dios del rayo. Ya estamos. A ver, cabina, nada más que nos digan si vamos a seguir con el programa o vamos a despedirlo. Ok, vamos a grabar los últimos 4 minutos, compañera. Estábamos con la parte del cierre, entonces, para algunas de las cosas que pudiéramos hacer para ayudarles a las aves, para que ya no estén en esta lista negra, en esta lista roja de las especies en riesgo. Claro, que yo creo lo importante es el saber, el estar informados. Si aquí en este programa nos vieron algunas personas por ahí que a lo mejor ubicaron estas especies, dijeron sí, yo ya las sé identificar en vuelo, en el agua, y es esta información nueva de que está en peligro, pues compartirlo, ¿verdad? Hay mucha gente allá afuera que no tiene esta información y es muy importante estarla compartiendo.
Eso es bien importante, y sensibilizar al respecto, porque si sensibilizamos otras especies que ya todo el mundo sabe que está en peligro, pero las aves no están, pues no. Sí, mencionábamos antes que generalmente ponemos atención a grandes especies como los leones, decías tú, los pandas, los elefantes, claro que sí, son muy importantes, pues están del otro lado del planeta. Ahorita estamos hablando de los que tenemos aquí en la casa, aquí en la región, y yo creo que merece la pena ponerles atención y comunicarlo, hacerlo saber a nuestros parientes, a nuestros amigos. Aquí tenemos especies muy valiosas que en el gremio de las aves, que son algunas de las que ahorita estuvimos mencionando. Y yo creo que dentro de lo que podemos hacer es el cuidado del hábitat, evitar los incendios forestales, evitar la contaminación, el no atraparlas, el dejarlas en vida libre, las especies, y no más bien no comprarlas cuando provienen de algún lugar que es irregular, que no está certificado, que no viene de en cautiverio, ¿no? ¿Qué más pudiéramos hacer? El sonido, por ejemplo, también es algo que las perturba bastante y mucha gente no sabe. Salen de paseo y llevan su bocina y le suben, no pasa nada. Pues sí pasa. Sí pasa, y estos sonidos ya de decibeles muy altos sí las suele perturbar e incluso interrumpir la comunicación que se tienen entre ellas. Claro. Entonces, estar al pendiente, ¿verdad? También, no, tampoco les estamos diciendo que no se lleven su bocina, sino más bien tener un volumen considerable que nada más ustedes puedan escuchar, ¿verdad? También. Sí, ¿no? Y aprovecho el momento también para hacer una invitación el próximo sábado 3 de agosto, ya vamos a brincar el mes. Vamos a tener una actividad que tiene que ver con las aves. Vamos a hacer una actividad de observación de aves allá en el ejido Guadalupe Victoria, en el municipio de Sabinas. El Guadalupe Victoria está a 13 kilómetros de Sabinas hacia la presa. Entonces, si gusta alguien acompañarnos por ahí, vamos a tener binoculares, guías y personal que nos va a estar apoyando para hacer una observación de aves después de las 9 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana. Claro que la observación de aves debe ser todavía más temprano, pero no importa, a esa hora va a haber. Esta es como una observación familiar. Sí, todos totalmente pueden participar y no se necesita ser experto tampoco. Para nada. Solo se necesita esta curiosidad, estas ganas de aprender, que es una actividad, bien usted lo dice, para todos ahorita. Ya pues ahora sí que para los monitoreos o así, bueno, ya vamos a considerar otros horarios más estrictos, ¿no? Que deben de ser ahí, pero por esta ocasión podemos darnos pues esta invitación a todos ustedes. Y va a haber otras actividades, ahorita les mencioné porque es el tema de las aves, pero va a haber otras actividades ahí en el lugar donde los compañeros guardaparques nos van a estar apoyando en temas de educación ambiental, ¿no? Entonces, invitación a quien nos guste acompañar a las 9 de la mañana, el ejido Guadalupe Victoria, ya vamos a estar, ahí los esperamos. Y pues nada, estuvo muy padre el tema. Ya le vamos dando cierre a este programa, sin antes agradecerle al Concilio Kickapoo y a este espacio siempre por permitirnos compartir esta información bien importante, y que toda esta información se esté compartiendo por todos los lugares. Sí, muchas gracias al personal técnico que está por allá en cabina, que hace posible la realización de todos estos programas. Extrañamos a la compañera y amiga Citlali, esperemos que el próximo programa aquí esté, en una emisión más del programa Voces de la Tierra. Voces de la Tierra. El único programa ambiental de la región. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes de 4 a 5, aquí nos vemos. Gracias. Gracias, hasta luego.